En este podcast, exploramos 5 temas clave que marcan la agenda global en tecnología, finanzas, geopolítica y negocios. Comenzaremos en la vanguardia de la innovación, sumergiéndonos en las revolucionarias gafas de realidad aumentada de Meta y su increíble capacidad para mapear nuestro entorno en 3D. Y también registrar datos biométricos en tiempo real. Después daremos un salto a la computación cuántica, para conocer algunos detalles sobre la colaboración con JP Morgan que busca transformar la optimización de las carteras financieras. Revisamos el impacto geopolítico de los recientes conflictos en Medio Oriente así como en Europa. Y cómo los conflictos internacionales están afectando las cadenas de suministro e incrementando el precio del petróleo y el oro. Analizaremos la producción y exportaciones de la industria automotriz mexicana, su contexto actual y los desafíos que enfrenta debido a su vital relación comercial con Estados Unidos. Finalmente, uniremos todas las piezas, ofreciendo estrategias claras y soluciones enfocadas en la calidad, la eficiencia y la búsqueda de nuevos mercados para que las empresas puedan navegar y tener éxito en el complejo escenario de hoy. No olvides suscribirte, dar like y activar la campana para recibir las notificaciones, así como visitar el sitio web de Carlos Bastida para conocer más sobre sus servicios. Comencemos con el primer tema. Aria Gen 2. Permiten mapear en tiempo real el entorno 3D, rastrear con precisión la mirada y el movimiento de las manos, medir signos vitales básicos y sincronizar múltiples dispositivos y aplicaciones de visión computacional sin depender de la nube. Son unas gafas de realidad aumentada y percepción espacial desarrolladas por Meta. Su objetivo es capturar información visual, auditiva y biométrica con alta precisión, así como registrar la posición y los movimientos del usuario en un entorno tridimensional que combinan cámaras optimizadas, sensores biométricos y software integrado para ofrecer una plataforma robusta de investigación y desarrollo en realidad aumentada, interacción hombre-máquina y robótica contextual. Aria Gen 2 funciona integrando múltiples cámaras y sensores que capturan datos en tiempo real. Sus cámaras de visión por computadora tienen un rango dinámico ideal para diferentes condiciones de luz, y cuentan con 4 cámaras para un campo de visión más amplio, mejorando el seguimiento 3D. También incluye un sensor de luz ambiental para ajustar la exposición, un micrófono de contacto para audio claro en entornos ruidosos, y un sensor para medir la frecuencia cardíaca. Además, ofrece seguimiento avanzado de ojos, manos y posición. Inflection en JP Morgan Chase. Lanza una biblioteca de software de código abierto para la optimización de las carteras de inversión. Esta colaboración lanza una biblioteca de software de código abierto llamada QLDPC, destinada a la corrección de errores en computación cuántica, con implicaciones importantes para aplicaciones prácticas en las finanzas, la optimización de carteras de inversión y mucho más. Su objetivo principal es facilitar la investigación y el desarrollo de códigos de corrección de errores, que reduzcan drásticamente la cantidad de qubits físicos necesarios para representar cada qubit lógico. La biblioteca permite reducciones de 10 a 100 veces en el número de qubits físicos requeridos. Esto se logra mediante un codiseño hardware-software, donde la flexibilidad del hardware de átomos neutros permite una colocación más eficiente de qubits. Hola, espero te encuentres muy bien. En esta sección del podcast quiero comentar contigo 3 eventos que pueden modificar los negocios, la configuración de las cadenas de suministro, los acuerdos comerciales, incluso la geopolítica. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los 3 eventos que, en mi opinión, vale la pena estar muy atentos. El primero es el siguiente, es sobre la responsabilidad que el gobierno de Rusia hace en contra del Reino Unido respecto a que lo señala de manera abierta como haber apoyado, haber participado con Ucrania respecto al ataque con drones que sufrió la semana pasada. Entonces, ya no es aquí una posición especulativa, sino ya es un señalamiento abierto donde directamente el gobierno le hace el señalamiento de que el Reino Unido participó de manera abierta en ese ataque. Entonces, en el podcast pasado mencioné la hipótesis de que, bueno, pues habría que estar atento respecto a la posible respuesta de Rusia, no solamente a Ucrania, sino a algunos otros países o quien estuviera involucrado en ese ataque. Entonces, ahí hemos visto cómo se ha escalado la violencia o los ataques de Rusia a Ucrania, pero ahorita con esta posición de señalar abiertamente al Reino Unido como participante dentro de ese ataque, pues
habrá que estar un poco más atento respecto a ver qué sucede y cuál es la respuesta de Rusia a Reino Unido. Ok, el segundo evento que te quiero comentar es lo que acaba de suceder ayer respecto al ataque de Israel a Irán. Esto motivado después de la publicación del reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el enriquecimiento de uranio. Entonces, esto en términos sencillos, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en armas nucleares. ¿Sí? Entonces, este ataque seguramente ya estás informado al respecto. Este ataque, bueno, comenzó ayer. Entonces, aquí lo que se vuelve es una situación un poco más, bueno, no un poco, sino mucho más conflictiva en Medio Oriente, debido a que Israel tiene diferentes frentes abiertos, tanto de manera, con el grupo Hamas, con Yemen, y bueno, con algunos otros, grupos de la zona, ya particulares, ya no como país, sino ya como grupos específicos, pero aquí se suma a esos conflictos, se le suma el conflicto ya abierto entre Israel e Irán. Entonces, si de por sí había una contracción o una reducción muy importante en el tránsito marítimo de buques a través del Mar Rojo, pues todavía esta situación lo va a complicar muchísimo más. Entonces, si antes los buques tenían que ir a rodear África y bueno, ya había una cierta estabilidad respecto al tránsito de buques cargueros, como también los buques tanques que transportan petróleo, pues ahora con esa situación seguramente se va a reducir mucho más el tránsito a través del Mar Rojo. Entonces, eso evidentemente pues va a impactar los costos, los tiempos y bueno, pues va a agitar de manera muy, muy severa pues las cadenas de suministro. Entonces, es otro tema al cual hay que estar muy atentos. Entonces, en consecuencia, esos dos eventos, pero sobre todo el segundo, que es lo que ha ocasionado el día de hoy, bueno, pues un incremento en el precio del petróleo y en el precio del oro. Entonces eso lo puedes verificar y validar en cualquiera de tus plataformas favoritas. Y bueno, pues aquí lo que se traduce para nosotros como empresas, como profesionistas y demás, pues es un impacto en el bolsillo, porque seguramente va a ocasionar esa situación en conjunto, algunos desabastos, el encarecimiento de algunos productos, sobre todo aquí el tema de que si el petróleo sube, posiblemente vaya a subir en breve la gasolina, y si sube la gasolina, pues prácticamente sube todo. Entonces esperemos que esa situación no se dé porque bueno, pues va a impactar de manera grave la economía, las finanzas de muchos países. Y bueno, eso me da pie para entrar al tema de México, porque si México de por sí está en un contexto pues complicado ahorita, principalmente con las relaciones entre México y Estados Unidos por los aranceles, los famosos aranceles. Bueno, en este momento quiero comentar contigo respecto a cómo ha ido evolucionando la producción y las exportaciones del sector automotriz. Entonces, es una gráfica muy sencilla, pero que, bueno, pues nos va a dar una idea muy general pero muy clara respecto a cómo se está moviendo la situación. La producción y las exportaciones de la industria automotriz es una situación bastante importante que quiero comentar contigo debido a la relevancia para las finanzas públicas y también para el tema del desempleo. Sí, entonces, ok, ¿qué es lo que está pasando hoy en día entre México y Estados Unidos de manera específica? ¿Sí? Está la situación de la negociación entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para reducir los aranceles del acero y el aluminio del 50%. Bueno, pues esperemos que lo reduzcan a su mínima expresión. ¿Cuál es la importancia de eso? Ok, tengamos en cuenta que las exportaciones de México a Estados Unidos corresponden al 83% de todo lo que se exporta. Todo lo que se exporta, el 83% va a Estados Unidos. Ok, de ese 83%, cerrémoslo al 28% de esas exportaciones son del sector automotriz, ¿sí? Es decir, es una parte muy importante. ¿Cuál es la otra referencia? Es que pues, simplemente menos del 6%, o cerrémoslo al 5%, son exportaciones del sector automotriz de México a otros países. Entonces, prácticamente aquí lo carnoso y el negocio grande está exportando a Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, aquí la gráfica nos muestra en la línea azul fuerte las exportaciones y en la línea azul clara pues la producción. Entonces aquí hice esta gráfica para que tengamos una historia rápida de cómo ha sido
de manera visual la tendencia respecto a la producción y a las exportaciones en diferentes periodos. Entonces vemos en general una tendencia hacia la alza. Ok, aquí hay una caída cuando fue la pandemia, entonces aquí si bien no se fue a cero, pero pues los rangos de producción y de exportación son muy bajos, por eso no aparecen en la gráfica. Y bueno, nuevamente hay una recuperación, o sea, hay una tendencia hacia la recuperación. Ok, entonces a mayo del 2025 tenemos esta fotografía de la producción de 358,000 unidades, cerrémoslo a ese monto, y una exportación de 301,000 unidades. Ok, entonces a mayo tenemos esos datos. Aquí lo relevante va a ser la respuesta de lo que vaya a suceder respecto a esas negociaciones para sacar la fotografía en 2 o 3 meses. Entonces ahí vayamos viendo cómo se ha comportado esta tendencia y podamos parametrizar las reacciones o los efectos que hayan tenido. Es decir, hoy en día ya hay varias empresas que ya han reducido su presencia en México y sacando sus líneas de producción, sus líneas de ensamble o cerrando algunas de sus fábricas en México para llevarlas a Estados Unidos. Entonces tenemos el caso de Nissan, tenemos la situación con Stellantis, pero también en el caso del fabricante de llantas de Michelin, que reduce su presencia en México. Entonces, bueno, pues ellos dan otra versión respecto a un tema de eficiencias, pero bueno, pues esa situación coincide con la retórica del gobierno norteamericano de forzar un poco la salida de esas industrias de diferentes países para que se vayan a Estados Unidos. Entonces, esa es la parte de lo que tenemos que estar bastante atentos aquí en México, de ver cómo se van desenvolviendo esas negociaciones, que esperemos que ya haya un acuerdo mutuamente beneficioso, porque pues si hay una reducción en las exportaciones, eso impacta de manera muy severa a la recaudación federal y también genera desempleo. Sí, si hay desempleo, pues obviamente es un efecto dominó en cascada que perjudica de manera elevada a los negocios, a las empresas, al bolsillo, a las compras y demás, entonces genera un caos bastante violento. Sí, o sea, no un tema de violencia física, sino un tema de violencia económica o un impacto económico, pues por decirlo de esa manera. Entonces, esa es la parte de la que hay que estar atentos para tomar decisiones correctas de manera un poco más documentadas, más informadas, para que cada empresa, bueno, pues decida en qué invertir, cómo manejar sus niveles de deuda y el manejo de sus inventarios, apostar a la eficiencia, a la calidad, y bueno, pues es un tema que he estado señalando y describiendo de manera muy constante en mis podcasts, donde pues invito a todas las empresas, los negocios a apostarle a la eficiencia, a la calidad, a reducir costos de manera eficiente y a mejorar sus niveles de productividad y de eficiencia. Entonces, bueno, pues esa es una fotografía, si bien breve, pero espero que haya sido bastante clara respecto al comportamiento de la industria automotriz, de la producción y las exportaciones. No quise poner aquí en este caso las ventas, sino simplemente las exportaciones, que es el contexto ahorita un poco más volátil. Sí, entonces, bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Después de hacer un recorrido por diferentes temas, de manera en pocos minutos hemos recorrido información muy actualizada sobre la parte de la información de la computación cuántica, la parte de la tecnología sobre las gafas de realidad aumentada, así como también un recorrido muy rápido sobre cómo ha sido la evolución de la industria automotriz en México. Bueno, pues con esos datos y algunos otros más, es momento de integrar una perspectiva de análisis y sobre todo encontrar soluciones y oportunidades para las empresas pequeñas y medianas. Es decir, no solamente es mostrar qué están haciendo las empresas con los mayores recursos económicos disponibles a su alcance y también qué es lo que está sucediendo en cuestiones conflictivas, sino también qué oportunidades tenemos nosotros para prosperar. Esa es la parte que nos debe de ocupar, motivar e interesar. Entonces, bueno, a manera de integración o de estas perspectivas, bueno, lo que vimos fue la apuesta por parte, en este caso, de JP Morgan por la computación cuántica, de esa manera, pues lograr tener análisis más precisos, con más combinación de variables y sobre todo, bueno, pues lograr tener resultados más integrados para que, bueno, pues de esa manera pueden ofrecerle a sus posibles clientes, pues algún valor agregado
más información, más calidad, más eficiencia y un valor agregado que los distinga de la competencia. Vimos también lo que está haciendo Meta, en este caso respecto al tema de la investigación con las gafas de realidad aumentada. Y bueno, a manera general, lo que nos permite visualizar es que están profundizando respecto al conocimiento y el análisis y la investigación de la biometría y la fisiología. Entonces, de esa manera, si hoy en día ya tienen un conocimiento bastante robusto respecto a esos temas, pues todavía con estas gafas todavía lo van a profundizar aún más. Entonces, todavía la brecha tecnológica y de información delicada, sensible o importante, pues se va haciendo más amplia respecto a las empresas que no tienen alcance a esas tecnologías. Entonces, ahí es donde estas empresas es lo que está sucediendo. En un contexto general, pues, ¿qué es lo que vimos ahí de manera resumida y breve, sin profundizar? Pues, comentamos respecto a los conflictos en Medio Oriente, principalmente que actualmente en el centro, pues, se encuentra Israel, con varios frentes abiertos, o sea, con el grupo Hamas, con los Houthis, con Hezbollah, y actualmente, pues, el conflicto más reciente con Irán respecto al tema del enriquecimiento del uranio. Entonces, esto, pues de manera rápida, ¿qué puede encender o gestionar? Tengamos presente que Irán forma parte del BRICS, ¿sí? Entonces, no solamente tiene la alianza como grupo, como bloque, sino también lo que ahí hay relaciones y acuerdos entre Rusia e Irán por un tema de apoyo y algunas cuestiones bilaterales estratégicas, entre ellas el apoyo, pues quizá militar, en el sentido de que si alguna otra potencia extranjera le ataca, bueno, pues pudiera participar Rusia apoyando de alguna u otra manera a Irán. Entonces, no solamente es ese acuerdo bilateral, sino es el bloque de los BRICS, donde está la India, donde está China, donde está Rusia, donde está Irán. Entonces, bueno, pues aquí la situación se vuelve, pues, de ponerle atención simplemente, nada más de ponerle atención y estar atentos respecto a las repercusiones en los que ya empezamos a ver en la volatilidad, bueno, en el incremento en el precio del crudo, y pues obviamente eso va a impactar en el tema de las gasolinas, y subiendo, subiendo las gasolinas, pues prácticamente sube todo. Entonces simplemente es estar atentos, nada más cómo se van modificando las cuestiones y las variables macroeconómicas y las geopolíticas, para que de esa manera, bueno, pues tomar las decisiones lo más precisas posibles, que nos convengan como empresa, en negocios y demás. Ahora, en concreto, las pymes, ¿qué podemos hacer? Empresas pequeñas y medianas, ¿qué podemos hacer? Cuando no estamos en esa tecnología, cuando no estamos con acceso a un voto a solucionar todos estos conflictos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente, o sea, podemos ocuparnos de invertir en la eficiencia, invertir en la calidad. Son los pilares que pueden hacer que una empresa se destaque de su competencia. Y eso lo estamos viendo como ejemplo de lo que hizo JP Morgan apostándole en este tema de la computación cuántica. Es decir, dentro del grupo de empresas de finanzas, de orientación, de inversiones y demás, pues solamente, o sea, no todas están invirtiendo en el desarrollo de computación cuántica. Entonces aquí estamos viendo cómo las grandes empresas empiezan a apostarle en el tema de la eficiencia, de la calidad y demás. Entonces, las empresas pequeñas y medianas, pues hay que tomarlo como referencia. Por eso pongo este tipo de información en mis podcasts, donde, bueno, pues nos dan una perspectiva de qué están haciendo ellos para tomarlo en cuenta. No vamos a hacer lo mismo, evidentemente no tenemos esos capitales para poderlo hacer, pero sí perfilarnos dentro de nuestras actividades en apostarle e invertirle en la eficiencia y en la calidad. El podcast pasado ya desmenuzé un poquito más respecto a cómo poder comenzar cuando no estamos muy empapados en el tema de la calidad. Y todo, independientemente del nivel en el que tú como empresa te encuentras, de tu eficiencia y tu calidad, siempre se puede mejorar. Es decir, que en hoy en día ya tenga un nivel de eficiencia y de calidad bueno o aceptable, siempre se puede mejorar. Es decir, podemos pasar del ISO 9000, por decir algo, una empresa que está certificada como ISO 9000, pasar al sistema de clase A, podemos pasar de ahí a Lean, podemos pasar a Six Sigma. Es decir, o sea, el recorrido todavía es muy amplio de lo que podemos escalar. Ahora, empresas que ya están certificadas como Six Sigma, es decir, quien tiene 3.4 errores por 1 millón de operaciones repetitivas en sus procesos productivos, no tiene una certificación como empresa completa, sino obtiene una certificación de un proceso. Entonces, empresas que actualmente ya tienen un nivel de clase A, bueno, un nivel de Six Sigma, de Black Belt Six Sigma,
pues todavía pueden ir escalando aún más en ampliar esas certificaciones para otras áreas de su empresa. La parte de recursos humanos, la parte de distribución, la parte de logística, la parte financiera. Entonces, es decir, podemos seguir escalando totalmente todo en lo que querramos hacer. Sí, entonces, eficiencia, calidad. Ahora, ¿qué otra cosa? Ya eso fue el trabajo interno. ¿Qué podemos empezar a hacer un poquito más externo? Networking. ¿En qué sentido? ¿Hay alguna empresa que quizá sea muy eficiente y su producto sea de muy buena calidad? El que sea una ropa, una bebida, un comestible, lo que sea. Pero esa empresa o ese negocio o ese emprendedor resulta como que es muy bueno en lo que hace, pero no tiene un grupo de trabajo que pueda promocionar su producto en el extranjero o en diferentes organizaciones donde se pueda dar a conocer. Es decir, no tiene una red de contactos. Entonces, si esta persona empieza desde cero o esta empresa empieza desde cero a construir su canal de comunicación, empezar en marketing digital, empieza desde cero, prácticamente va a tener una curva de aprendizaje muy larga y muy complicada. La situación y lo importante aquí es mejor empezar a hacer un networking, es decir, asociarnos, hacer alianzas, relaciones con empresas que nos puedan proveer un valor agregado de algo de lo que nosotros no tenemos un mismo nivel de experiencia. Esa es la parte importante. Entonces, si a una empresa tiene un buen producto, un buen servicio, pues necesita tener a un buen vendedor o a un buen equipo de vendedores o alguien de marketing digital, alguien de consultoría, de capacitación en habilidades blandas, diseño de cadena de suministro. Es decir, necesitamos construir bloques que nos permitan ser más sólidos, más estables y empezar a crecer. Entonces, de esa manera, esa relación es lo que nos permite es, bueno, pues a lo mejor no me puedes contratar, pero sí me puedes dar una comisión de tus ventas que yo realice como un networking en mis plataformas de, no sé, de algún otro mercado europeo, americano o demás, o alguien que le dé una asesoría en la parte fiscal, en la parte contable, entonces puedan negociar algún acuerdo de comisiones, es decir, buscar la manera de integrarnos y construir un networking, porque nadar solo en estas condiciones tan complejas, prácticamente, si Ricardo Salinas Pliego, si Carlos Slim, si Larrea no lo están haciendo solos, están buscando consolidar bloques, pues obviamente las empresas pequeñas y medianas, nadar solo en este contexto de lo que acabamos de ver, prácticamente es suicidarse. Entonces sí es importante construir esa red de contactos de proveeduría, pero no para hacer cuestiones sociales, sino para integrar en nuestras actividades profesionales. Esa es la parte importante. Correcto. Entonces, después de hacer un networking, lo que necesitamos empezar a sumar es ese bloque para ser más robustos, más robustos, más robustos, y con ello empezar a buscar nuevos mercados. ¿Hacia dónde? Bueno, pues en Estados Unidos, pero de otra manera, o sea, es decir, atendiendo las situaciones de la situación de lo que está sucediendo hoy en día, para a través de nuestro networking, poder encontrar la manera en la que podamos llegar. O no solamente a Estados Unidos, poder llegar a Canadá, a Europa, a Centro, a Sudamérica, a Asia, a África, pero es decir, de una manera un poco más precisa, con más conocimiento del entorno de lo que está sucediendo. Y eso para una empresa, poder llegar a tener ese conocimiento por sí solo es muy complicado. Por eso hablo de primero tener un networking local, donde ya tienes proveeduría, ya tienes información sensible, importante, relevante para tomar decisiones. Y una vez con ese networking, con todos esos proveedores o socios comerciales, alguien tiene las alianzas y las relaciones y los contactos en Asia, en Europa y demás. Entonces, de esa manera se puede construir un nuevo portafolio de clientes a nivel internacional. Pero esa es la ruta de la que hay que seguir. Y vuelvo aquí a motivar, a invitar a la reflexión a quien no lo haya considerado el tema del networking, pues deténgase un instante a valorar los pros y contras. Y bueno, pues si alguien decide que es independiente para hacerlo solo y seguir realizando sus actividades como hasta la fecha los hace, pues muchas felicidades y mucho éxito. Ojalá que sí lo pueda hacer y que encuentre mucha prosperidad, pero para muchas otras empresas que se valga la pena meter freno de mano, empezar a abrirse a la apertura de construir alianzas, networking, relaciones y empezar a ser socios comerciales, un poco más amplio.
¿sí? Entonces, esa es la parte importante y bueno, eso me da pie precisamente para invitarte a visitar mi sitio web donde conocerás mi portafolio de servicios en el tema de la consultoría para capacitación al personal en el tema de habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, proactividad, etcétera. Entonces, esas herramientas vitales para construir un equipo de trabajo sólido. La otra de mis servicios también es el diseño de las cadenas de suministro. Y no hay aquí como que un traje general en el que todos nos sea útil a todos, sino tenemos que trabajar con un traje a la medida por cada tipo de empresa, por cada servicio, por cada tipo de personal que tengan. Entonces, es decir, es un trabajo personalizado. Y el otro servicio que tengo también pues es la parte de inteligencia empresarial, donde bueno, pues ahí es una información un poco más sensible respecto a una combinación de variables para proporcionarlas al consejo de administración, al dueño, al directivo, para que tome decisiones. Es decir, una información un poquito más integral, como pudimos ver ahorita con ejemplos sencillos, pero bueno, pues en esa información ya se proporcionan datos un poquito más amplios, ¿no? Donde ya pueden aportarle un valor agregado a la toma de decisiones de los directivos, del consejo de administración y demás. Entonces, bueno, pues esa es la idea, esa es la invitación y bueno, pues no me resta más que agradecerte por tu tiempo, desearte mucho éxito en tus actividades profesionales y nuevamente muchísimas gracias.